que algunos nos van a dar la parte de la propiocepción, el núcleo que está en el mesencéfalo, que es parte de la sensibilidad. También vamos a tener el tacto superficial y el núcleo más inferior que nos va a dar dolor y temperatura. Y vamos a tener un núcleo motor también que se va a encargar de los músculos de la masticación, ¿no? Entonces, ya después, cuando se van a salir hacia el nervio como tal, vamos a tener las ramas que se van a dividir en B1, B2 y B3, que van a ir a darnos la inervación a nivel facial, ¿no? Pero esas van a ser las funciones del trigémino. Y entonces vamos a evaluar la parte motora con evaluación de los músculos de la masticación, ¿no? Vamos a ver si hay desviación mandibular, si hay fuerza de prensión mandibular. Normalmente les damos un abatelenguas y comparamos un lado con otro que tan fuerte puede masticar, ¿no? Y el reflejo maceterino que se coloca aquí a nivel del mentón y se percute, ¿no? Y lo normal es que pues sientan ustedes cómo se mueve la mandíbula de forma muy discreta. Cuando está aumentado es un dato indirecto de neurona motora superior, ¿no? Y la parte de la sensibilidad vamos a valorar el tacto superficial, dolor, temperatura por cada una de las ramas del trigémino, B1, B2 y B3, incluyendo el reflejo corneal. Entonces, esto normalmente lo hacemos con algo que no les lastime, con algodón, y comparamos lado con lado, ¿no? Este, por ejemplo, aquí cuando hacemos el reflejo corneal, ¿qué es lo que estamos valorando? ¿Alguien lo ha leído? La rama oftálmica, el gemino y el 7. facial cuando se cierra el ojo. Y el 7, ¿no? Entonces están valorando la aferencia y la eferencia con el 7. Entonces, bueno, esa parte para que les quede claro, muy bien. Y listo. Y la parte del nervio facial, también vamos a tener, el nervio facial nos va a dar la fuerza de la mayor parte de la musculatura de la cara, excepto los músculos de la masticación, que ya vimos que son por el nervio trigémino. Y también va a tener una parte sensitiva que nos va a dar también la parte autonómica de las glándulas salivales y también la sensibilidad del pabellón auricular, del conducto auditivo externo, ¿no? Entonces, en la parte motora lo que vamos a valorar es si hay simetría facial en reposo, arrugar la frente, elevación de las cejas, que sea simétrico, se le va a pedir al paciente que haga gestos, que tenga cierre palpebral completo, se le pide que lo cierre intencionadamente y fuerte, y a veces es importante también hacer algo de resistencia. El examinador intentar abrirle los ojos mientras él los cierra con fuerza para ver si hay parecias discretas, ¿no? Se le pide que arrugue la nariz, que sonríe, o enseñe los dientes, inflar las mejillas o soplar. Y la parte sensitiva, vamos a valorar el conducto auditivo externo y los 2/3 anteriores de la lengua para los sabores. Y hay movimientos anormales cuando exploramos el nervio facial, como espasmos o mioquimias, que son movimientos de contracción de los músculos faciales que son involuntarios, ¿no? Y a veces es cuando se irrita el nervio facial como tal. Entonces, vean, por ejemplo, en esta paciente, cuando le pedimos, por ejemplo, que sonría, se va, este es el lado derecho y este es el lado izquierdo, y vean cómo ¿cómo se llama? El pliegue de aquí de la nariz y la boca, aquí se arruga bien y acá no se arruga, ¿no? Y se ve que como que la boca se le va hacia el lado izquierdo, ¿no? Y en la parte de las pliegues de la frente, también cuando se le pide que eleve las cejas, no los puede elevar del lado izquierdo y perdón, del lado derecho y del lado izquierdo, sí. Entonces, aquí, ¿en dónde dirían ustedes que está la parálisis facial? ¿De qué lado? Periférica izquierda. Izquierda. Izquierda, Derecho. este lado es el parálisis. Derecho.
Exacto, o sea, el lado que está paralizado es el derecho, ¿vale? Y esto es algo que les va a decir mucho los familiares o el paciente, es que la boca se le fue chueca hacia la izquierda, ¿no? Pero se va chueca hacia el lado sano porque aquí tiene fuerza y contrae los músculos débiles del otro lado. Entonces, aquí sí puede arrugar la frente, ¿no? Puede sonreír y el lado que está paralizado es el lado derecho. Ujú. Y bueno, y esto ya lo había comentado alguno de sus compañeros, entonces la diferencia entre una parálisis facial y una parálisis periférica. Parálisis facial central nos vamos a referir a que el problema está a nivel de la corteza, ¿no? Motora, en donde nos va a dar, donde va la vía piramidal y también hay fibras que van hacia la cara. Y periférica nos referimos a cuando el nervio ya sale del puente y ya eso es periférica, ¿no? Eso es lo importante de distinguir entre facial y periférica. Entonces, vean, la parte superior de la cara va a tener inervación bilateral de ambas cortezas motoras, ¿no? Y la parte inferior la va a tener nada más del lado contralateral, ¿no? Entonces, cuando tenemos una lesión central, pues la inervación de la parte superior la puede compensar el lado sano y la única manifestación que vamos a tener va a ser a nivel del tercio inferior de la cara. Y entonces aquí le vamos a pedir al paciente que sonría y aquí vamos a tener asimetría, pero sí va a poder arrugar la frente, cerrar los ojos, porque esta inervación está dada de forma bilateral. Y lo que ocurre en la parálisis facial periférica, cuando sale ya del puente, pues se va a afectar por igual tanto la parte superior como inferior y vamos a tener parálisis facial completa, ¿de acuerdo? Y esto nos va a hablar de que es periférica. Ujú. Y bueno, y pasamos al el nervio auditivo y vestibular, que es el 8 y vamos a tener que tiene dos funciones, la audición y la parte del equilibrio. Entonces, la audición vamos a tener núcleos que se llaman núcleos cocleares, que se encargan de la audición, y núcleos vestibulares. Estos se van a unir en el octavo nervio y entonces va a ir una parte a la cóclea que se va a encargar de la audición y otra parte que se va a otra parte vestibular que va al sistema vestibular, que acuérdense que corresponde al utrículo, al sáculo, a los canales semicirculares que nos van a dar la parte de equilibrio y apreciación del movimiento, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que distinguir es cuando se afectan eh, el problema de la audición o el equilibrio vestibular en la parte central, que nos referimos a lesiones intraaxiales a nivel del puente o en la parte periférica también, ¿no? Y para esto, pues vamos a tener diferentes pruebas. Primero vamos a explorar la audición, ¿no? Entonces, normalmente lo podemos, si no tenemos con qué explorarlo, se puede indicar que se tape uno de los oídos y se va a repetir algunos monosílabos o números a varias distancias y varios volúmenes, ¿no? Y entonces se puede frotar los dedos cerca del paciente y ver si lo puede escuchar, ¿no? Y ya cuando lo exploramos en el consultorio, lo hacemos con un diapasón de 512 Hz y entonces, para tratar de distinguir entre hipoacusia neurosensorial o de conducción. Neurosensorial nos referimos cuando la parte del nervio está afectada y conducción nos referimos a que es algo a nivel ya de la cóclea o a nivel óseo, ¿no? Entonces es para distinguir entre central y periférico básicamente. Y entonces esta combinación de resultados pues nos va a orientar hacia uno y hacia otro. Entonces, miren, Weber se pone el diapasón justo a la mitad, a la línea media del cráneo y le preguntamos al paciente en cuál de los dos oídos, si se queda en la línea media del sonido o si lo escucha por igual, ¿no? En el lado derecho o el izquierdo.
Entonces, si hay lateralización, por ejemplo, que lo escuchen, le dice, se le va hacia el lado derecho, ahí están valorando el nervio del lado derecho que está sano y el izquierdo pues está pues enfermo, ¿no? Entonces el lado enfermo es donde no lo van a escuchar cuando lo ponen en la línea media. Y en el RINE van a comparar la conducción aérea con la conducción ósea. Normalmente la conducción aérea es más larga que la conducción ósea, entonces primero van a poner el diapasón en la mastoides y cuando el paciente lo deje de escuchar, lo van a acercar al pabellón auricular y van a preguntarle si lo sigue escuchando después de que ya no lo escuchaba en la mastoides. Eso es una respuesta normal, que eso se conoce como RINE positivo. Entonces, la transmisión aérea dura el doble que la transmisión ósea y esto les habla de la conducción está normal, ¿vale? Entonces, bueno, y la exploración del nervio vestibular, vamos a valorar el nistagmo, que es espontáneo o evocado en alguna dirección, con las maniobras de Dix-Hallpike, y que esto es con los movimientos de la cabeza, y vamos a ver si con eso se puede desembocar el nistagmo, y la prueba de Fukuda, que es con los ojos cerrados, con los brazos extendidas y la marcha sobre el mismo, sobre su mismo lugar, ¿no? Y cuando se cierran los ojos y el paciente se empieza como a desviar hacia un lado hacia otro, sugiere que se desvía hacia el lado donde está funcionando menos el sistema vestibular. Y la prueba del impulso cefálico es que, acá se las muestro mejor. Le piden al paciente que fije la mirada en un punto al frente, ¿no? Aquí con sus ojos. Y ustedes le mueven la cabeza hacia un lado y luego hacia el otro. Y entonces se le pide al paciente que quede con la mirada fija. Esto es una respuesta normal, pero cuando el laberinto o el sistema vestibular está disfuncionando de un lado, cuando se le pide que se fije hacia adelante y ustedes le mueven la cabeza, va a haber los ojos hacen una corrección, una sacada de corrección, se desvían y después corrigen y regresan, no como en la parte normal que se quedan viendo el punto fijo. Entonces esto nos está hablando que ese sistema vestibular que coordina y también tiene coordinación, tiene conexiones con los músculos que mueven los ojos, pues entonces va a estar retardado y va a ocasionar una sacada de corrección, ¿no? Y las maniobras de Dix-Hallpike son estas, o sea que van a rotar al paciente y lo van a acostar aquí con la cabeza que va a quedar por abajo de la mesa de exploración y esto va a desencadenar nistagmo y sensación de vértigo, ¿no? Y entonces vamos a tener diferentes, y esto el equipo que lo vaya a presentar va a profundizar en cuanto a la diferencia entre el nistagmo periférico y nistagmo central. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, la latencia, cuando es un nistagmo periférico, empieza eh, puede tardar en empezar el nistagmo, a eso se refiere la latencia. O sea, que ustedes lo desencadenan, por ejemplo, con un movimiento cefálico y el tiempo que tarda en que empiece el nistagmo, eso nos habla de periférico. O sea, que hay cierto tiempo en que inicia. Cuando no hay latencia, cuando el nistagmo está todo el tiempo, eso nos habla que es de origen central, ¿no? Si se fatiga, nos habla más de nistagmo periférico. Si es todo el tiempo, nos habla más de nistagmo central, ¿no? Y lo mismo, si se adapta, que es parte de la fatiga, pues es más periférico porque el central es continuo, ¿no? En cuanto a la dirección, en los canales semicirculares, eso se los voy a repetir mucho como nos dan la sensación de rotación y de aceleración en nuestro cuerpo, pues un nistagmo que va en muchas direcciones o que cambia de dirección nos habla más de periférico que de central, ¿no? Y el nistagmo central es, por ejemplo, un nistagmo vertical, ese siempre es
es central, ¿no? Y si hay supresión por fijación, o sea, que se le pide que mire un solo punto y lo puede suprimir, eso nos habla de nistagmo periférico, ¿no? Y vean, la severidad es mucho más severo o más grave a nivel periférico, o sea, son cuadros muy aparatosos que los hace sentir muy mal, pero al final es a nivel periférico, ¿no? En el sistema vestibular periférico. Y bueno, eso lo vamos a ver un poco más a fondo cuando veamos vértigo y distinguir los diferentes tipos de vértigo, ¿no? Y después seguimos descendiendo a nivel del tallo cerebral. Acuérdense que se van enumerando los nervios del cráneo de arriba hacia abajo, y entonces pasamos ya en el bulbo a tener el nervio glosofaríngeo y vago que se exploran de forma simultánea, y vamos a tener esta parte de sensibilidad que nos van a dar la sensibilidad en el tercio posterior de la lengua, el paladar blando, las amígdalas, la región posterior-superior de la faringe, los varoreceptores del seno carotídeo y la parte muscular, el músculo estilofaringio, y la secreción también tiene una parte parasimpática con la secreción salival de la glándula parótida, ¿no? Y el valgo coincide mucho también con sensitivo en la faringe, laringe, tráquea, esófago, parte de vísceras torácicas y abdominales. Entonces, al final, pues comparten muchas funciones en común con la parte de la deglución, ¿no? Y de elevación del velo del paladar. Entonces, se va a observar primero cuando le pedimos al paciente que abra la boca y vamos a ver la simetría del paladar. Por ejemplo, aquí vemos que está descendido el paladar del lado izquierdo, ¿no? Y entonces vamos a estimular el reflejo nauseoso del lado derecho y del lado izquierdo, y vamos a ver que sea simétrico el estímulo ¿cómo se llama? De la nauseoso. Igual de la deglución, que no tengan problemas para pasar alimento, el reflejo palatino y reflejo nauseoso, o sea, que eleve el velo del paladar, ¿no? Que esto es algo muy frecuente que vemos también en infartos cerebrales. Y el nervio espinal o accesorio, que también nos va a dar una parte muscular, que son el músculo trapecio y el esternocleidomastoideo. Entonces, miren, cuando se examina el esternocleidomastoideo, que es del lado derecho, se palpa también para ver el tono del músculo y ver el grado de contracción, y se le pide que haga fuerza contra su mano para que se contraiga el músculo, ¿no? Se explora del lado derecho y del lado izquierdo. Y el músculo trapecio también, en la observación, pues vamos a ver que haya simetría en los hombros, y luego se le va a pedir al paciente que eleve los hombros y se va a ver si tiene suficiente fuerza y si es simétrico. Y el nervio hipogloso nos va a dar la fuerza de la lengua, ¿no? Entonces, vamos a revisar la lengua a nivel en reposo, en donde podemos observar si hay pérdida de volumen, si hay atrofia, si hay simetría, si hay movimientos anormales. Y después de que la observemos en reposo, le vamos a pedir al paciente que saque la lengua de la boca, y entonces ahí vamos a valorar si hay desviaciones de la línea media. La fuerza normalmente lo ponemos que lo aplique a nivel de la mejilla de un lado o de otro, ¿no? Y entonces, vamos a ver qué tan diferente es la intensidad con que lo hace, ¿no? Y, y sobre todo también el trofismo, que eso lo vamos a ver cuando veamos esclerosis lateral amiotrófica, ¿vale? Y bueno, ya vimos más o menos la parte de la exploración de los nervios del cráneo. Es mucho recuérdense, de estar haciéndolo en la práctica clínica, de irse por orden, de revisar por orden los nervios del cráneo e ir sabiendo identificar cada una de las patologías, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Yo sí tengo una, doctora. Sí, dime. ¿Podría repetir, por favor, en qué consiste la maniobra de Fukuda o algo así, dijo? De Fukuda. Pues. Se le pide al paciente, de cuenta,
se pone con los ojos cerrados, los brazos extendidos hacia el frente y se le pide que empiece a marchar. No tengo alguna foto. Sí, bueno, se le pide que empiece a marchar en su propio lugar. Cuando el sistema vestibular de un lado está como disfuncional, o sea, funciona menos, el paciente se empieza a ir de lado hacia el lado donde el sistema vestibular está funcionando menos. Entonces, normalmente si tu sistema vestibular funciona de los dos lados, tú pones los brazos al frente y empiezas a marchar en tu lugar con los ojos cerrados y vas a permanecer en tu lugar. Pero cuando disfunciona o funciona menos de un lado, empiezas a girar hacia el lado donde funciona menos. ¿Sí? Ok, sí, Ok. gracias. Y eso nos habla del sistema vestibular periférico, ¿no? ¿Alguien tiene alguna otra duda? No, No, doctora, doctora, gracias. gracias. Todo bien, doctora, gracias, doctora. Ujú. sobre la prueba de Riné, muy forzosamente tiene que ser con ese diapasón, 512 creo que dijo. Se puede hacer con los otros, pero vas a tardar un poquito más, o sea, el sonido va a ser más intenso. O sea, sí lo puedes hacer con los otros diapasones, pero idealmente lo hacemos con el de 512 porque es una frecuencia que no lastima tampoco el oído, ¿no? Por ejemplo, si utilizas el mismo diapasón con el que utilizamos para hacer la vibración periférica, que es de 128, sí lo puedes valorar, pero el sonido va a durar más. Puede ser que lo sienta más intenso también el paciente, pero sí lo puedes valorar. Gracias. Bueno, entonces miren, vamos a ver ahora el sistema motor, que es importante que lo entendamos para poder también hacer los diagnósticos sindromáticos, ¿vale? Entonces, recuerden la vía motora, o sea, es decir, de qué depende que ustedes muevan una extremidad, ¿no? De la fuerza. Entonces, hay un componente que es intraaxial, ya habíamos hablado de eso, ¿no? Que es a nivel del sistema nervioso. ¿Y esta en qué vía va la fuerza, el sistema motor? Corticoespinal. Córtico espinal, O también llamado, Vía piramidal. piramidal, exacto. ¿Y por qué se llama corticoespinal? Porque va de porque va de la corteza. corteza a la médula espinal. A la médula, ¿no? Exacto. Y entonces va a haber vías también en la médula espinal que van a ascender y se van a llamar diferente, espino y hacia la corteza, ¿no? Entonces la vía córtico-espinal nos está diciendo que viene de la corteza y después va hacia la médula espinal. Entonces, ya lo habíamos platicado, recuerden, principal área es el área motora, pero también hay otras fibras de otros lóbulos que se van a unir en esta vía córtico-espinal. Entonces va a pasar por el brazo posterior de la cápsula interna y después va a ir en la base del mesencéfalo, en los 2/3 anteriores, y después va a descender a través del puente y a nivel del bulbo hay decusación de las pirámides y entonces va a llegar a la médula espinal y va a hacer sinapsis, bueno, por el haz córtico espinal y posteriormente que va en la parte lateral de la médula espinal y de aquí va a hacer sinapsis en diferentes niveles de la médula espinal a nivel de las neuronas motoras que se encuentran en el asta anterior, en la sustancia gris, ¿de acuerdo? Entonces, todo estas, cuando tenemos lesión en esta vía piramidal, nos va a dar diferentes manifestaciones, bueno, manifestaciones similares en todos los niveles, pero va a haber algunos datos que nos van a hablar o dar pistas de qué nivel se puede estar afectando, ¿no? Entonces, recuerden nada más esa vía para poder tratar de localizar, ¿no? Después de que llega a ser sinapsis en el asta anterior de la médula espinal, entonces va a salir una raíz anterior, que se va a unir a la raíz posterior y va a formar el nervio periférico, y después del nervio periférico va a ir a la terminal nerviosa, a la unión neuromuscular y al músculo, ¿no?
Y entonces, aquí, ¿qué manifestaciones clínicas vamos a tener? ¿Qué síndrome? Acuérdense, ¿cómo se llama? ¿Puede repetir la pregunta, doctora? Síndrome de Cuando- neuromotora. Una motora superior o inferior. Exacto, neurona motora superior o inferior, ¿no? La neurona motora superior, entonces va a ir en toda esta vía desde la corteza hasta que pase por el bulbo, se cruce y llegue a la médula, ¿no? A partir de que llega al asta anterior de la médula espinal, esto a partir de aquí ya nos va a dar datos de neurona motora inferior, ¿vale? Y se va a manifestar, van a ser los datos a nivel también del nervio periférico, ¿no? Entonces, al final la fuerza y que nosotros podamos mover una extremidad depende sí de la primera neurona que viene de neurona motora superior, pero después también se continúa a nivel después de la médula espinal y nos van a dar diferentes manifestaciones clínicas que conocemos como síndrome de neurona motora superior a esta y neurona motora inferior a esto. Uh-huh. Y bueno, ¿qué se le va a evaluar al sistema motor? Primero vamos a ver la parte del músculo, la placa, bueno, estos son la parte de todo lo que corresponde al sistema motor, ¿no? Entonces, la parte muscular es importante porque es quien ejecuta los movimientos, la placa neuromuscular, que es la conexión con el nervio y el músculo, el nervio periférico, la raíz nerviosa, el asta anterior, el soma neuronal y la vía córtico-espinal, ¿no? Que es esto que les estaba mostrando acá. Entonces, desde el músculo regresa por acá el nervio, la raíz anterior, el soma, y después el haz córtico-espinal hasta la corteza. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo débil, tenemos que saber a qué nivel o qué es lo que está ocasionando esa debilidad, y puede ser en todo este sistema, ¿vale? Entonces, vamos a evaluar la fuerza por segmentos, niveles o grupos musculares. Entonces, tanto proximal como distal, ¿no? La parte de los brazos, de las manos, de los dedos, de los músculos de los hombros, ¿no? De bíceps, tríceps, para saber qué patrón de debilidad tiene. Vamos a valorar el tono, que es la fuerza de resistencia que vamos a obtener cuando nosotros movemos una articulación, por ejemplo, la articulación del codo, y vamos a moverla de forma pasiva, o sea, que nosotros le movamos la extremidad al paciente y ver si tenemos cierta resistencia o no hay resistencia, y a eso le vamos a llamar hipotonía, ¿no? O que está flácido, o hipertónico, que hay aumento de la resistencia y vamos a decir que está aumentado con espasticidad o rigidez. Uh-huh. Y el trofismo es el volumen del músculo, y vamos a decir que cuando está disminuido el volumen, está hipotrófico o atrófico cuando hay pérdida muscular, o hipertrófico cuando hay aumento del músculo, ¿no? Y vamos a valorar también los reflejos de estiramiento muscular. Ahora, esta combinación, cuando estemos revisando esto, de acuerdo a estos hallazgos, lo vamos a dividir en neurona motora superior y neurona motora inferior. Entonces va a haber cosas que sean similares. La fuerza está disminuida en ambas neuronas, ¿vale? El tono va a estar aumentado, es decir, va a haber espasticidad cuando se afecta la neurona motora superior. Los reflejos van a estar aumentados, va a haber hiperreflexia y hay reflejos patológicos, como Babinski, por ejemplo, ¿no? Esos son datos de neurona motora inferior. Y entonces ya ustedes van a saber que estamos hablando que si encuentran reflejos aumentados, Babinski, la lesión está en esta vía, hasta antes de llegar acá. Uh-huh. Y ahora, ¿qué pasa si hay neurona motora inferior? Entonces va a haber fuerza disminuida, pero el tono no va a estar aumentado, sino va a estar disminuido, los reflejos van a estar disminuidos, no va a haber reflejos patológicos ausentes, y algo característico es que va a haber fasciculaciones, que estos son como temblor del músculo, y eso es por falta de inervación muscular. Ajá. Entonces, van a tener diferentes manifestaciones, y de ahí ya nos podemos ir a partir del asta anterior de la médula espinal, ¿vale? Entonces, la fuerza, recuerden que siempre lo vamos a intentar hacer lo más objetivo posible.
Y entonces vamos a tener evaluaciones de grupos musculares, extensores, flexores, proximales y distales, ¿no? Y vamos a decir que hay paresia cuando está disminuida la fuerza o plegia cuando ya no tenemos movimiento, ¿no? Y de acuerdo al número de extremidades y extremidades que se afecten, lo vamos a conocer como hemiplegia o hemiparesia cuando se afecta la mitad del cuerpo, cuadriparesia cuando se afectan las 4 extremidades, monoparesia cuando se afecta solo una, y paraparesia cuando se afectan 2 extremidades contiguas, ¿vale? Por ejemplo, las 2 piernas, eso es paraparesia. Y vamos a tener la escala de fuerza de Daniels, en donde 0 es no hay ninguna contracción, no hay nada de movimiento, y 5 es una fuerza completamente normal, que vence resistencia. Entonces, cuando ustedes están explorando cada uno de los músculos, si ustedes le ejercen resistencia o le ejercen fuerza y logran ganarle al paciente, entonces diremos que está un poco disminuida, ¿no? 4. Y 3, cuando de plano sí le ganan al paciente, no notan mucha resistencia, pero cumple el arco de movimiento completo, entonces eso es un 3 de 5, porque vence completamente la gravedad, pero tiene que completar el arco del movimiento de esa extremidad, ¿no? Y cuando no completa el arco de movimiento ni siquiera, le vamos a dar 2 de 5. Y si vemos que hay una contracción débil, apenas es 1 de 5, y si no contrae, pues es 0 de 5, ¿no? Y entonces, si ustedes, por ejemplo, ven a un paciente y le piden, levante los brazos y los levanta completitos, completamente, los extiende por completo por arriba de la cabeza, ahí al menos, sin revisarlo y sin acercarse a revisarlo, ¿qué cantidad de fuerza dirían que tiene al menos? 3. Exacto, 3 de 5, ¿no? Porque está completando el arco de movimiento en contra de la gravedad. Entonces se acercan y ustedes le ponen resistencia. Si les gana, o sea, si resiste bien, es 5 de 5. Y si notan un poco de disminuida, entonces ya le darán 4 de 5, ¿no? Entonces es fácil de valorar esta escala. Y ahora un paciente que no les está cooperando, pues lo tienen que poner así en la nota. Un paciente que no se puede, para que ustedes lo puedan calificar en escala de Daniels, que es esta, necesitan que el paciente coopere y que puedan, que ustedes puedan valorar qué tanta fuerza está haciendo. Si no, pues pueden decir, moviliza las 4 extremidades, vence resistencias y ven que las puede estar levantando, ¿no? Pero no, a lo mejor en algunos pacientes no es posible valorarlo objetivamente 5 de 5. Y bueno, el tono muscular, entonces, es la tensión en un músculo relajado o resistencia al movimiento pasivo ante la ausencia de contracción muscular. Y entonces lo que vamos a hacer es mover las extremidades de las articulaciones del paciente y vamos a ver si ese tono está disminuido o no. Digo, este es un ejemplo como muy clásico de los bebés que nacen con disminución del tono generalizado y pues están como muy flojitos, ¿no? Y bueno, entonces para valorar el tono se palpa el músculo, se moviliza la extremidad de forma pasiva y se sienten las características del movimiento que están haciendo. Entonces hay 2 tipos de aumento del tono. Uno se llama rigidez y otro se llama espasticidad. La rigidez nos referimos cuando ustedes están moviendo, por ejemplo, la articulación del codo a través de todo el arco de movimiento. Y entonces sienten como si hubiera una rueda dentada, o sea, como que avanza un poquito y se traba, avanza un poquito y se traba. Eso se llama rigidez y eso nos traduce en alteración en los núcleos de la base, ¿vale? Espasticidad nos referimos cuando ustedes están moviendo la articulación, pero hay aumento del tono al inicio del movimiento y se vuelve más evidente cuando lo hacen más rápido el movimiento. Entonces, eso se llama espasticidad. No lo sienten como en rueda dentada, eso es rigidez. La espasticidad es cuando al inicio sienten algo de rigidez y luego se suelta la resistencia y después, conforme ustedes lo van haciendo más rápido, es más evidente el aumento del tono. Y ese aumento del tono se llama espasticidad y es una manifestación del síndrome de neurona motora superior.
Entonces, es importante distinguir entre uno y otro, ¿no? Aumento del tono nos puede traducir en estas dos vías que son diferentes. Y miren, el trofismo, entonces, lo que les decía es evaluar la masa muscular, que es comparativa siempre una extremidad con otra, y vean cómo este músculo está hipotrófico, ¿no? Y este está normal. Entonces, normalmente lo que hacemos, si no es tan evidente, o es medirla con una cinta métrica y ver cuánta diferencia hay en una extremidad con la otra, ¿no? Y bueno, tener en cuenta la edad, la constitución física del paciente también. Pero disminución del tono o aumento, ¿no? Puede ser que en pacientes, por ejemplo, o bueno, en gente que haga gimnasio, por ejemplo, eso sería un ejemplo de hipertrofia. Y luego los reflejos de estiramiento muscular que también estamos valorando en la vía motora, lo vamos a decir que tiene arreflexia cuando no tiene reflejos, hiporreflexia cuando tiene una cruz, normoreflexia cuando tiene dos cruces, hiperreflexia le pondremos tres cruces y clonus son 4 cruces, ¿no? Entonces lo normal, cuando vean las notas, por ejemplo, son 2 cruces de reflejos de estiramiento neuromuscular y esto es normal, ¿no? Y 0 cruces es cuando es arreflexia. Entonces, mande. ¿Cuál sería la diferencia entre clonus e hiperreflexia? El clonus no deja de moverse la extremidad, o sea, haz de cuenta que tú haces el reflejo y se queda con movimientos repetitivos. O por ejemplo, en el talón, cuando tú mueves el pie, el clonus hace que se quede moviéndose la extremidad, o sea, es más allá de la hiperreflexia, no solamente está aumentado, sino que además queda un movimiento repetitivo. Es como un extremo de hiperreflexia y al final eso normalmente lo vemos en lesiones a nivel de la médula espinal. Ok, gracias. Y bueno, los reflejos cutáneos superficiales por ejemplo, no sé si han visto cuando exploran abdomen, que estimulan un poco la piel y lo que pasa es que se contrae los músculos del abdomen. Esos son reflejos superficiales que también nos hablan de la vía piramidal, ¿no? Y los reflejos patológicos, pues son Babinski, sus derivados, Hoffman, Trobner en los brazos, que es como si fuera Babinski en las piernas, pero bueno, principalmente es el Babinski, ¿no? Y bueno, y la parte de los reflejos de estiramiento muscular, entonces acuérdense que lo vamos a hacer comparativos y pues están representados en cierto nivel en la periferia, ¿no? Y a nivel central. Entonces vamos a tener el del bíceps, tríceps, el braquiorradial, el cuádriceps, el aquileo, ¿no? Y que son los que normalmente el patelar que estamos revisando. Y entonces aquí es cuando le vamos a dar una cruz, 2 cruces o 3 cruces, ¿no? El reflejo corneal, el reflejo nauseoso, pues ya lo revisamos a nivel de los nervios del cráneo. El reflejo palmar, esto es un reflejo también que se conoce como reflejo atávico, que hagan de cuenta que ustedes estimulan la palma de la mano con una batelenguas y hay flexión de los dedos, ¿no? Entonces, una respuesta exagerada como en la aprensión puede hablarnos de un daño en la región frontal o en la vía piramidal. Y los reflejos abdominocutáneos, que les decía que se estimulan los cuadrantes del abdomen de afuera hacia adentro, como aquí, que son superiores, medios e inferiores, también nos hablan de la vía piramidal, que es un reflejo sensitivo normal. Cuando tenemos un síndrome piramidal de un lado, se pierden estos reflejos abdominocutáneos. Y bueno, y tenemos otros reflejos como el bulbo cavernoso, el cutáneo plantar, que es la parte del Babinski, ¿no? O el cremastérico, que esto nos va también a ayudar a fijar ciertos niveles a nivel de la médula, ¿no? Y bueno, los reflejos que nosotros vemos,
en las plantas, que es la extensor de Babinski, Chaddock, Hoffman y Trobner. Vean, este es el signo de Trobner, agarran el dedo medio y estimulan hacia arriba y lo percuten. Y la respuesta patológica es que hagan una respuesta de pinza. Esto es Trobner y pues traduce habitualmente en afección a la vía piramidal, que es como la parte de Babinski en los brazos. No son tan sensibles como Babinski, ¿eh? Algunas personas que hayan tenido logo de hipoxia al nacer, por ejemplo, lo pudieron tener. Y Hoffman es al revés, se estimula la parte también del dedo medio, aquí en la uña, y lo que ocurre es también prensión del índice con el pulgar, y hacen ese reflejo, es cuando tenemos Hoffman positivo. Y la parte del Babinski, pues es hacerle la parte lateral del pie hacia adentro, y vamos a la respuesta patológica es extensión anormal y que se abran los dedos en abanico, ¿no? Y ahora los reflejos atávicos que sugieren liberación frontal, lo que les decía que de lesión a nivel frontal, algunos de ellos son, por ejemplo, reflejos que teníamos en recién nacidos, ¿no? Por ejemplo, de parpadeo. Cuando ustedes estimulan a nivel de la frente, entre los ojos, y están estimulando con el índice, lo normal es que la primera vez pues hagan que el paciente parpadee, pero ya después pues ya el paciente se acostumbra y no está parpadeando cada vez que ustedes tocan la frente. El signo de Meyerson es que ustedes estén estimulando esta parte de la frente y el paciente siga parpadeando cada vez que lo tocan. El reflejo de chupeteo o de succión es que cuando lo estimulan alrededor de la boca, haga este efecto como de chupeteo, ¿no? Un poco como de búsqueda, como esta parte de los niños que buscan para alimentarse, y eso es un reflejo de liberación frontal, ¿no? El de búsqueda igual, y el palmomentoniano, que son similares, pero el de chupeteo es que hagan el movimiento de chupeteo como tal, y el de búsqueda es que le estimulen también la parte lateral de la boca y busquen, o sea, que muevan la boca hacia un lado de donde están recibiendo el estímulo, ¿no? Y el palmomentoniano es que le estimulen la palma de la mano, la percuten o la raspan y hacen que se haga un movimiento a nivel del mentón, se mueve. Y eso también son reflejos de liberación frontal. Bueno, hasta aquí del sistema motor, ¿tienen alguna duda? Yo tengo una duda, doctora. Además de la demencia, que me podría indicar, por ejemplo, si tienes unas alteraciones a nivel de los reflejos atávicos, ¿qué otra patología podría indicar una alteración a nivel de estos reflejos? Las encefalopatías, por ejemplo, o lesiones estructurales como tal. O sea, por ejemplo, si un paciente está encefalópata porque tiene una infección viral, una encefalitis, por ejemplo, con afección en los frontales, se puede dar estas manifestaciones también. O si tienes un tumor a nivel frontal que te afecte el área prefrontal, te puede dar reflejos de liberación, ¿cómo se llama? Frontal, atávicos. Entonces, básicamente lo que te ayuda es a localizar, pero cualquier patología que te afecte esta área prefrontal te puede dar manifestaciones. Ok, gracias, doctora. Vale. ¿Alguien más tiene alguna duda? No, gracias, doctora. No, doctora. Bueno, miren, vamos a pasar al sistema sensitivo. Entonces, miren, ¿alguien recuerda por dónde va la sensibilidad? Que ahí está el acordeón. El espino talámico es dolor y temperatura, y la columna dorsal lemnisco medio es la propiocepción y vibración. Perfecto, justo así. Entonces, miren, primero nosotros vamos a tener los receptores periféricos, ¿no? Y entonces aquí lo que decíamos, las vías que ascienden, entonces van a llevar el nombre de donde empiezan a donde terminan, y aquí va el espino talámico lateral. Entonces, que va a llevar la parte de la sensibilidad y también la de los cordones posteriores. Entonces, el espino talámico lateral
bueno, la sensibilidad va a entrar a través de la raíz posterior, ¿no? Y va a hacer sinapsis en las primeras láminas de Rexet que están en la sustancia gris de la médula espinal. Y el espinotalámico lateral va a cruzar a través de la línea media hacia el lado contralateral y en el lado contralateral va a subir, ¿no? Hacia el tálamo y hacia la corteza sensitiva primaria. Esto va a llevar dolor, temperatura y tacto superficial. Y las fibras que van a llegar hacia la columna posterior, vamos a tener otro tipo de sensibilidad que es la propiocepción, ¿no? Entonces, vamos cuando estemos revisando al paciente, cada uno de lo que estemos revisando nos va a traducir en diferentes vías. Entonces, vamos a tener la vía exteroceptiva, que es dolor, temperatura y tacto superficial, que ya vimos que va por el espinotalámico lateral, y la vía propioceptiva, que va por los cordones posteriores, ¿no? Y bueno, para poder explorar la sensibilidad vamos a necesitar conocer los dermatomas o al menos tener a la mano en su celular estas tablitas, ¿no? Y ver más o menos en qué nivel es donde estamos, corresponde cada uno de los dermatomas. Y entonces, pues va a ser diferente a través de la mano y como lo vamos a, de las extremidades, y como lo vamos a explorar la sensibilidad, siempre es comparativa un lado con el otro, ¿no? Entonces, si exploramos a nivel, por ejemplo, esta de C6, se va a explorar con el mismo dermatoma correspondiente del lado contralateral. Entonces, se le va a preguntar al paciente si siente lo mismo aquí que del otro lado. Y entonces vamos a explorar por dermatomas. Si no estamos pensando en algo específico de alteración de la sensibilidad, lo hacemos como siente igual un brazo que del otro, una pierna que del otro. Pero si estamos pensando que puede haber cierto nivel sensitivo, hay que explorar dermatoma por dermatoma, ¿no? Y entonces vamos a ver las diferentes patrones que nos puede dar, ¿no? Si tenemos un síndrome sensitivo hemicorporal que involucra la cara, lo vamos a conocer como fascio corporal, ¿no? Del mismo lado, ¿no? Izquierdo, por ejemplo. Y entonces aquí tenemos un síndrome sensitivo hemicorporal derecho con facial izquierdo, que no corresponden. Entonces, ¿estos se acuerdan que les decía qué estructura o a qué nivel nos puede dar estas manifestaciones de la cara de un lado y una vía larga del otro? Tallo cerebral. Exacto, esto es un síndrome alterno del tallo y esto corresponde a un síndrome de la corteza, ¿no? Que incluye la cara y el cuerpo del mismo lado. Esto es un nivel sensitivo y eso nos habla más de la médula espinal, ¿no? Esto, por ejemplo, una lesión suspendida en los brazos, también con cierto nivel sensitivo, pues esto también nos habla de la vía a nivel medular. Y este patrón, por ejemplo, donde se afecta la sensibilidad en las manos y en las piernas, como lo conocemos como en guante y calcetín, porque eso pareciera, esto es un patrón que nos da la neuropatía, la polineuropatía. Ajá. Esto es como lo clásico, que lo van a ver en los diabéticos. Por ejemplo, que se afecta una parte de sensibilidad exteroceptiva con otra parte propioceptiva del otro lado, también es un patrón que vemos en lesiones medulares. Y esta parte de que se les afecta únicamente una raíz o un dermatoma, pues puede ser una radiculopatía, igual acá, una mononeuropatía, cuando les afecta una sola extremidad. Y entonces, para valorar la sensibilidad exteroceptiva, vamos a medir dolor, temperatura y tacto superficial. No se trata de lastimar al paciente, nada más que nos diga si siente algún pinchazo. La temperatura, si siente diferencia entre frío y calor, por ejemplo, lo podemos hacer con el diapasón, que está un poco frío, nada que lastime al paciente.
Y el tacto superficial lo vamos a valorar con un algodón, por ejemplo, o con un cotonete, ¿no? Y hay que hacerlo de manera comparativa y con segmentos, ¿no? El cuello, el tronco, extremidades, y con estímulos discretos. Y ya cuando vamos a valorar la vía propioceptiva, entonces vamos a valorar la percepción del movimiento muscular también de las articulaciones. Se le pide al paciente, por ejemplo, ustedes agarran el dedo gordo del pie, con el paciente con los ojos cerrados y lo mueven hacia atrás o hacia adelante. Y entonces esa percepción del movimiento, o sea, le tienen que preguntar al paciente, ¿siente qué estoy haciendo, no? Es decir, no, pues me doblo mi dedo gordo hacia adelante. Entonces, esa percepción de movimiento, hacia dónde se están moviendo las articulaciones, es parte de la propiocepción, de la percepción de movimiento, y eso va por cordones posteriores. Entonces, la batiestesia, también de la posición, que es diferente al movimiento, la posición de en qué posición están las extremidades, también se le pide al paciente con los ojos cerrados y se le pide que nos diga exactamente en qué posición está. Y la otra, perdón, es la percepción de que ustedes lo están moviendo, ¿no? Y la otra que también se valora es la palestesia, que es la vibración. Y entonces aquí utilizamos lo que les decía, el diapasón de 128, y se le pide al paciente que nos indique en qué momento deja de sentir la percepción de la vibración, ¿no? Y se compara un lado con el otro y de las 4 extremidades también, y esto también nos está valorando los cordones posteriores. Y aquí el signo de Romberg es igual poner al paciente con los con los pies juntos, con los ojos cerrados, y si hay pérdida de la estabilidad, entonces eso nos habla más de los cordones posteriores. Aquí cuando están interrogando al paciente, el paciente es muy frecuente que les diga, o ustedes pregúntenle intencionadamente, si cuando se están bañando, por ejemplo, y se van a poner el shampoo, como le hacen, ¿no? Porque cuando cierran los ojos se caen en el baño. Entonces muchos de estos pacientes dicen, no, pues yo me tengo que bañar sentado, por ejemplo, porque no pueden cerrar los ojos cuando están, ¿cómo se llama? Cuando se están bañando. Y entonces, al final, lo que hace la visión es compensar la falta de que nuestro sistema propioceptivo nos diga en qué posición está nuestro cuerpo en comparación a nuestro entorno. Entonces, cuando le quitamos la compensación de los ojos y le pedimos que cierre los ojos, pues pierden estabilidad los pacientes, ¿vale? Y bueno, lo que les decía, los diferentes patrones nos van a ayudar a distinguir en dónde pudiera estar afectado la sensibilidad. Algo que siempre los va a orientar hacia una lesión medular va a ser un nivel sensitivo, que hay que buscarlo con intencionadamente, ¿no? Y por dermatomas. Doctora, ¿Alguna pregunta hasta aquí con la sensibilidad? doctora, yo tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Cuánto es lo normal que debería de durar la vibración? O sea, ¿cuánto tiempo es lo normal que el paciente la debería de sentir? Mira, fíjate que lo vas a encontrar diferente en las bibliografías. Normalmente dicen, si dura más de 10, 12 segundos, es algo normal. Otras escalas te sugieren que es cuando el examinador lo deje de sentir, el paciente también lo tiene que dejar de sentir. Entonces, al menos unos 10 segundos, o que tú te conozcas como sano y que tú lo sientas y que el paciente ya no lo perciba, pero tú lo sigues sintiendo en la mano, eso ya puedes decir que tiene hipopalestesia, ¿no? Ok. Entonces, y normalmente cuando tienen alteración de la vibración es evidente, o sea, 3 segundos y ya dicen que ya no lo perciben. Entonces, sí es muy marcado. Ya, por ejemplo, la verdad no le daría mucho peso si llegamos a 8 segundos y el paciente en 8 segundos dice, ya no lo siento, la verdad es que sí lo percibió durante mucho tiempo. Normalmente si está afectado, es así, dura algunos segundos nada más, ¿vale? Ok, gracias. Bueno, chicos, entonces miren, vamos a pasar a la parte del cerebelo. Para entender un poco de las manifestaciones del cerebelo que nos va a dar la coordinación central, pues recuerden que hay una parte de la línea media y parte de los hemisferios cerebelosos. Entonces va a tener vías aferentes y eferentes múltiples, ¿no? Es decir, también va a tener conexiones con los movimientos
de los ojos, que también cuando se lastima, también vamos a tener manifestaciones de nistagmo, por ejemplo. El equilibrio también va a tener conexiones con el sistema vestibular, con los núcleos vestibulares también, y entonces esto nos sirve para entender más las manifestaciones, ¿no? Y también hacia la médula espinal, que nos va a hablar también de la coordinación. Y entonces, este es un esquema de una clasificación filogenética que nos ayuda a entender pues las manifestaciones clínicas, ¿no? Vamos a tener el vermis, que es la parte de la línea media, los hemisferios intermedios y los hemisferios laterales, ¿no? Y entonces cuando tenemos el arquicerebelo, que es la parte más antigua, que está formado por el lóbulo flóculo nodular, que es esta, que esto es la parte pues más primitiva y es la parte del equilibrio, ¿no? Como el sistema es parte de lo que nos ayuda a pues a tener la coordinación de los movimientos oculares, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es la parte más antigua, el flóculo nodular. Y luego viene el paleocerebelo o el espinocerebelo, que es el lóbulo anterior, que aquí va a controlar las aferencias propioceptivas y va a controlar los movimientos axiales del tronco, ¿no? Que es esta parte de la línea media. Entonces, por ejemplo, cuando se afecta esto, vamos a tener que están sentados y no se pueden quedar con control del tronco en una sola línea, sino que se está moviendo de un lado para otro, y eso lo conocemos como ataxia troncal, y no pueden controlar esos movimientos, ¿no? Y el neocerebelo, que fue lo último en formarse, que son el lóbulo posterior, pero los lóbulos laterales, entonces esto ya nos va a ayudar al control fino de las extremidades, ¿no? Y entonces esto vamos a tener pérdida de la coordinación en los brazos o en las piernas, que ya son, pues sí, las extremidades, ¿no? Y ya son movimientos finos. Entonces van a tener torpeza, por ejemplo, cuando quieran agarrar un vaso, pues se van a quedar cortos o van a tirar el vaso, y eso es dismetría o ataxia, que es falta de coordinación, ¿no? Entonces, si se afecta la línea media, vamos a tener alteraciones de la línea media del tronco. Si se afecta la parte del flóculo y nódulo, vamos a tener alteraciones más del equilibrio con nistagmo, y si se afecta la parte de los hemisferios, vamos a tener manifestaciones en las extremidades. Y entonces vamos a tener diferentes manifestaciones. Lo que les decía, las regiones axiales del cerebelo van a representar funciones del tronco, y los hemisferios las zonas más laterales, ¿no? El nistagmo va a tener de características centrales, ¿no? Diferente a lo que veíamos en la parte de los nervios craneales, que van a ser periféricos, y ataxia, que es la pérdida de la coordinación. Entonces, se va a valorar al paciente en la postura de pie, el tono muscular, que en las lesiones del cerebelo está disminuido, y la dismetría, que es la pérdida para juzgar la distancia o rango del movimiento, ¿no? Que esto es lo que les decía, que se quedan cortos o se pasan cuando intentan mover un vaso, por ejemplo, ¿no? Aquí se le pide la prueba de dedo-nariz, que toque su nariz y luego el dedo del explorador, y vemos que a lo mejor se tocan la mejilla o el ojo, ¿no? Y esta parte de no distinguir o no saber juzgar el objetivo, pues lo vamos a conocer como dismetría. Y en las piernas se le pide que con el talón toque su rodilla y pase a través de toda la pierna hasta el dedo gordo. Entonces, cuando hay dismetría, van a ver que tiene un recorrido todo irregular. Y la postura y la base de sustentación, como hay inestabilidad del tronco, por ejemplo, lo que pasa es que el paciente aumenta la base de sustentación, abre las piernas, esto le da más estabilidad, y se agacha o se acerca más al piso para tener una postura más estable. Entonces, cuando ustedes van a ver un paciente con lesión del cerebelo, lo van a ver eso, agachado y con los pies muy separados uno de otro. Y eso lo describimos como una marcha con base de sustentación amplia que le da mayor estabilidad al paciente.
También lo exploramos usando tándem, ¿no? Se le pide que camine con un pie justo enfrente de otro, que esto, pues, si vemos que esto es lo que les da estabilidad, cuando hacemos esto se caen o no lo pueden realizar. Y la disdiadococinesia es la incapacidad para hacer los movimientos rítmicos alternantes de grupos musculares funcionalmente opuestos. Entonces, ¿qué es parte de la coordinación? O sea, lo que vamos a ver son movimientos incoordinados cuando estamos valorando cerebelo. Entonces, se le pide al paciente que, por ejemplo, que gire los brazos, y ahí es donde vamos a ver que no tiene coordinación en la pronación, supinación, y a esto se le conoce como disdiadococinesia. Se le puede poner también sobre el muslo, que levante la palma y que lo esté con estos movimientos alternantes también. Y aquí vamos a tener otra maniobra que se llama el signo de Stewart-Holmes, que como todo esto estamos valorando la coordinación y la contracción de músculos agonistas y antagonistas, cuando se valora el cerebelo, esta coordinación se pierde. Y entonces aquí lo que se hace es que el médico le hace fuerza aquí como si estuviera haciendo venciditas, hagan de cuenta. Y se le pone aquí la mano para proteger al paciente. Entonces, una vez que ya estén haciendo fuerza, el explorador suelta la mano y normalmente, pues si ustedes lo hacen, no se van a pegar contra la mejilla porque su cerebelo está completamente normal, pero en estos pacientes se pegan, o sea, no pueden controlar la contracción para parar el movimiento. Y entonces hay un golpe, por eso les digo, dejen la mano aquí para que el paciente no se golpee y pegue la mano del paciente contra su palma. Y esto se conoce como el signo de Stewart-Holmes. Ahora debemos saber, sí. ¿Hay forma de identificar en qué área del cerebelo está la lesión clínicamente, sin ningún estudio de imagen? Sí, o sea, ¿con esto se puede? Es que sí te puedes dar una idea, porque por ejemplo el control de los movimientos agonistas, antagonistas de las extremidades, eso te lo da más los hemisferios cerebelosos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se te afecta, si tú estás viendo que hay dismetría en el brazo derecho o hay Stewart-Holmes del lado derecho, eso te sitúa a nivel del hemisferio cerebeloso derecho, del mismo lado. Si ves que tienes ataxia troncal, o sea que no puedes, que el paciente no coordina la parte del tronco, eso te habla de la línea media. Y si tienes, por ejemplo, alteración de los movimientos oculares o del habla que vamos a ver, eso te habla más del flóculo cerebelo, ¿no? Entonces, sí, estas manifestaciones clínicas sí te sitúan anatómicamente dónde puede estar la lesión. Cuando tienen la lesión del hemisferio del lado izquierdo, les da manifestaciones del lado izquierdo en las extremidades izquierdas. Y si tienden del lado derecho, es del mismo lado, pues ahí no se cruza. ¿Sí era tu pregunta? Perfecto. Sí, perfecto, doctora. Muchas gracias. No, también el temblor de acción terminal es cuando estamos igual viendo la dismetría y cuando se acercan como a su objetivo, observan temblor. Eso también nos habla de cerebelo. Y la disartria cándida es un habla descoordinada. Cuando veamos cerebelo, también acuérdense, por favor, es descoordinación, es falta de coordinación. Y entonces va a ser un habla que la describen como borrachos. Y entonces no es que haya problemas en los nervios, en los músculos del habla, sino que la parte cuando intentan hablar coordinando todos estos músculos, pues se va a escuchar pues toda desorganizada. Entonces, no es afasi, están hablando normal, pero arrastran las palabras y se escuchan como si estuvieran borrachos. Recuérdense tal cual. Y así lo describen hasta los familiares, ¿no? Y entonces, vean, esto era lo que les acabo de decir. Entonces, si tenemos alteración a nivel del flóculo nodular, la manifestación clínica va a ser nistagmo y alteraciones en los movimientos extraoculares, ¿no? Como la parte, para distinguir esto de nistagmo central o periférico. Bueno, aquí ponen un posible alteración, puede ser un meduloblastoma, ¿no?
Si se afecta el vermis, que es la línea media, vamos a tener ataxia de la marcha y del tronco, o sea, esta parte de la línea central, ¿no? Y si se afecta uno de los hemisferios cerebelosos, por ejemplo, derecho o izquierdo, tenemos ataxia pendicular. Esto es falta de coordinación de unos del brazo, de la pierna. A eso nos referimos con apendicular, o sea, los apéndices, ¿no? Los brazos o las piernas. Y estas manifestaciones, pues, es dismetría, disdiadococinesia del mismo lado. Por ejemplo, un infarto del hemisferio cerebeloso derecho les va a dar ataxia del lado derecho, ¿no? Diciendo ya específicamente dismetría, disdiadococinesia, disminución del tono de ese mismo lado. Y cuando tienen afectado todo el cerebelo, que también es una posibilidad, van a tener todas estas manifestaciones. Y esto, por ejemplo, lo vemos en síndromes paraneoplásicos. Eso nos referimos, y también lo vamos a ver, que son manifestaciones neurológicas inmunomediadas por a causa, por ejemplo, de un tumor. A veces el tumor todavía no se detecta, pero ya hay algunas células cancerígenas y el sistema inmune empieza a generar anticuerpos en contra de cierto tumor, ¿no? Y esos anticuerpos confunden parte del cerebelo como dañino y entonces empieza a haber degeneración cerebelosa y les empieza a dar un síndrome pancerebeloso. Empiezan a tener pérdida de la coordinación, temblor, ataxia, pero de todo el cerebelo. Y entonces es una de las posibilidades, no estoy diciendo que sea la única, es paraneoplásico, ¿no? Pueden ser autoinmunes, Sjögren les puede dar, por ejemplo, un pancerebeloso. Y entonces, pues eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos viendo cuando veamos la clase del cerebelo, ¿no? Pero bueno, si entienden cómo esta parte de las manifestaciones clínicas les va a ser más sencillo, ¿no? Y bueno, y otra manifestación aquí que también vamos a ver es que la pérdida de las funciones cerebelosas, pues les va a dar ataxia cerebelosa, pero también les puede dar ataxia sensitiva, ¿no? Entonces, ataxia sensitiva nos referimos cuando se afectan los cordones posteriores, y entonces es lo mismo que no nos va a dar, no vamos a tener información de cómo están nuestras partes del cuerpo en comparación con nuestro entorno, y va a haber pérdida de coordinación, ¿no? Y eso nos lo da cordones posteriores. Pero también si se afecta la coordinación central en el cerebelo, vamos a tener manifestaciones similares. Entonces, algunas diferencias que nos ayudan a diferenciarlo, pues miren, por ejemplo, el nistagmo, eso no lo da el cerebelo, no tiene nada que ver con cordones posteriores, ¿no? Por ejemplo, algunos otros síntomas de afección al cerebelo, como la dismetría, disdiadococinesia, hipotonía, ¿no? Eso no lo da el cerebelo, y la disminución de los reflejos nos lo va a dar más la ataxia, o también una marcha en este PASH, que eso nos habla de alteración periférica, ¿no? Entonces, a veces es difícil distinguir entre una ataxia cerebelosa y una ataxia sensitiva, pero hay datos muy específicos del cerebelo, como el nistagmo o alteración del habla, que no tienen nada que ver con cordones posteriores, ¿vale? Y bueno, y vean, cuando nosotros exploramos la marcha, que también es un apartado aparte, pero también están valorando ahí cerebelo, es cómo inicia la marcha, choque del talón es completo, si apoya completo el pie, el despegue del antepié, si hay oscilación, si el braceo está adecuado, y cómo da la vuelta, ¿no? Entonces se le pide al paciente que camine lo más normal posible, que dé la vuelta y que regrese. También se pide que camine en puntas, en talones, en tándem, ¿no? Que sobre una línea recta, para valorar tanto la parte de ejecución del músculo, el nervio, la cadencia con la que va, que eso nos habla más de los núcleos de la base, que nos da la velocidad, o que que los pasos sean del mismo tamaño entre uno y otro. Eso es algo normal, y si no, diríamos que es una marcha desorganizada, que es una marcha atáxica, ¿no? Y eso nos sitúa más a nivel del cerebelo. Entonces, bueno, esta parte del cerebelo, ¿alguien tiene alguna duda? Todo bien, doctora, gracias. Todo bien, gracias, doctora.
Vale. Entonces, miren, por ejemplo, en los trastornos de la marcha, vamos a decir que tiene una marcha espástica. Esto dijimos que es cuando aumenta el tono secundario a una lesión en la vía piramidal, ¿no? Y entonces las piernas van a estar rígidas, no se van a estar contrayendo de forma normal y se va a describir como una marcha en tijera, ¿no? En donde va a parecer que el paciente, como no puede flexionar las rodillas para caminar normal, pues las va a hacer un poquito lateral y van a estar rígidas. Y ustedes se van a dar cuenta cuando lo vean que no dobla bien las rodillas. La marcha cerebelosa, recuerden, es una base amplia de sustentación para aumentar el sitio de equilibrio, es tambaleante, tiene inclinación hacia adelante, puede ser desorganizada. La parte de ataxia sensitiva, también base amplia, aumenta la estabilidad. Y este PASH, que es una marcha en donde esta es cuando se afecta el nervio periférico y las neuropatías, vamos a ver que la debilidad va a ser de predominio distal. Entonces, en el PASH van a levantar mucho la pierna porque la parte proximal de la pierna está sana y la parte distal va a estar débil. Entonces, levantan la pierna y la empujan hacia adelante en cada paso que dan. Y ese se conoce como PASH, ¿no? Hemiparética, si la mitad del cuerpo es la que está débil. Si es parkinsónica, si va a tener pasos pequeños, postura encorvada, festinante. O si es miopática, cuando la debilidad es de predominio proximal y entonces parece que se van como balanceando, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo en cada una de las patologías y vamos a distinguir la base de sustentación, si hay lateropulsión, por ejemplo, si se va de un lado cuando camina o se va hacia el otro, si se va hacia atrás o hacia adelante, la amplitud de los movimientos y de los pasos, ¿no? Entonces, miren, este es el STEPASH. Como tiene la fuerza proximal bien y debilidad débil, distal, entonces sube la pierna y estira y avienta la parte del pie, ¿no? Y, y la parte de hemiplegia es esta, que la mitad del cuerpo está débil. Parkinsónico, encorvado hacia adelante, pasos muy lentos. Apraxia, que tiene descoordinación en la parte de cómo aprender a caminar. Y esta, por ejemplo, de psicógeno, que vean que no es raro tampoco ver de repente a alguien que diga, es que no puedo caminar, estoy caminando raro, y vean cómo esto pues no tiene sentido, ¿no? Todo lo demás nos traduce en alguna lesión estructural, pero habrá marchas que sean de origen más pues funcional o psiquiátrico, ¿no? Y entonces vean, a ver qué me dicen de esta marcha. ¿Quién me la describe? De acuerdo a todo lo que les acabo de decir. No sé si estoy bien, no sé si estoy bien, pero me late que sería cerebelosa porque como que se tambalea y se inclina un poco, pero no sé. Fíjense Y no tiene braceo tampoco. Acuérdense el orden que dijimos que íbamos a hacer, o sea, que no nos pasáramos primero en la parte descriptiva, hay que describirla antes de decir esto es un infarto del área de, o sea, vamos así como, díganme antes de decir su diagnóstico final, qué características le ven a la marcha, ¿no? O sea, por ejemplo, los pasos son simétricos uno del otro. ¿Tienen la misma distancia uno del otro cuando están caminando? Sí. Sí, ok. Normalmente, por ejemplo, cuando estamos valorando cerebelo, y tiene ataxia de la marcha, no, los pasos no son iguales uno del otro y se vuelve una marcha desorganizada. Estos son pasos que más o menos tienen la misma distancia uno del otro, ¿no? Ahora, vamos a ver el braceo. ¿Cómo ven el braceo? Está como rígido, ¿no? No se mueve.
Ajá, el braceo está disminuido. Y entonces, y además está más disminuido del lado izquierdo que del derecho, ¿no? Hay un poco También está de, encorvado. está encorvado hacia adelante, justamente. Doctora, Y, Pierde la ah, dirección. ¿mande? Pierde la dirección de regreso, ¿no? No, fíjate que ahí cuando voltea como si fuera, es algo que conocemos como voltea en bloque. O sea, en lugar de hacer un voltear fluidamente, hace una pausa y voltea como si fuera un bloque completamente ahí. Y otra vez empieza a caminar, ¿no? Ah, sí. Gracias. doctora, Sí. como que avienta los pies, ¿no? Para poder caminar. Mm, sí, fíjate que pudiera ser, sí hay un poco de eso. Discreto, pero sí podría ser. Sí, como que los empuja un poquito adelante. Ujú. Fíjense que este es un paciente que tiene enfermedad de Parkinson. Entonces, al principio lo que notamos son datos sutiles en donde hay disminución del braceo y voltea en bloque con una postura inclinada hacia adelante, ¿vale? Entonces, estos, no todos los Parkinson van a ser como tan evidentes en etapas iniciales, ¿no? Y vamos a ver esto. ¿Qué les parece? Y eso es algo que hacemos frecuentemente en el consultorio, o sea, sacarlos al pasillo para poder valorar bien la marcha, ¿vale? Tiene una marcha tan valiente. Sí, exacto, como que aquí vemos un poco más de inestabilidad, ¿no? ¿Cómo les parece esa vuelta que hizo? Como que le costó trabajo frenarse, ¿no? Sí, también, y también voltea en bloque. Y vean que, por ejemplo, aquí lo que me decía ese es un volteo en bloque más marcado que el anterior. O sea, también es una enfermedad de Parkinson, pero más avanzado. Pero vean cómo aquí está empujando más el pie justo. Estos son datos de marcha en este patch. Cuando empujan el pie hacia adelante y lo suben mucho, esto nos habla de un poco de debilidad distal. Y el braceo El también braceo, está... exacto. También está disminuido y también está encorvado hacia adelante, ¿no? Hay anterópolis. Entonces, bueno, eso lo vamos a ir distinguiendo ya en cada una de las patologías, ¿no? Entonces, bueno, si quieren lo dejamos aquí y el día de mañana seguimos con trastornos del movimiento. Si no me acuerdo dónde nos quedamos, nada más, por favor, recuérdenme, ¿vale? Doctora, ¿Alguien tiene duda? Díganme. Doctora, yo tengo una pregunta. Ujú. Me acuerdo que el primer día nos dijo que nos recomendó un libro que era el de Young's para la exploración física neurológica. Ajá. Y yo lo busqué ahí donde nos puso en ProQuest, pero no lo encontré. Pero se lo subí, ¿no? Ajá. Sí, sí nos lo subió. Yo no me fijé. Está aquí en Teams. Y si no, o sea, ese está para que revisen cosas como un poquito más a profundidad. Es muy bueno, pero si quieren, lean primero la parte de Barinaga y ya las cosas más profundas, una vez que ya lo hayan entendido, váyanse al de Jung. O bueno, como prefieran. La verdad es que el de Jung es un muy buen libro, ¿no? Para revisar exploración física. Sí, doctora, Pero muchas gracias. bueno, pues entonces los veo el día de mañana, chicos, ¿vale? Me mandan entonces su lista de Muchas los gracias. equipos. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora, buen día. Muchas gracias, doctora. Feliz día. gracias, doctora. Muy bien.